de la luz, que decía, soy demasiado joven para ser alcohólica, soy demasiado joven para ser drogadicta, soy demasiado joven para ser pobre. ¿Será? Entonces, me remonto, ¿no?, a cómo comienza mi alcoholismo, cómo comienza mi drogadicción y cómo comienza mi codependencia. La primera vez que Karina prueba una gota de alcohol era cuando yo tenía 8 años, ¿no? De mi casa siempre había alcohol, siempre tenía, ahora sí que la oportunidad de probar. Yo vengo de una familia disfuncional, de una madre alcohólica y un padre de sumiso, ahora sí que las cosas se revirtieron. Mis papás se separan cuando yo tenía 5 años de edad, por lo mismo, por el alcoholismo de mi mamá, ¿no? En mi familia, yo soy la más joven, la más chiquita, pero siempre fui la más rebelde. Cuando yo me hice esa pregunta de que si en realidad tenía que estar en un grupo por ser alcohólica, no lo podía aceptar. No lo podía aceptar porque era como darle razón a la sociedad. Porque en los momentos cuando yo llego a la agrupación, el primer día que yo llego todavía no había escrito, me sientan con un padrino, recuerdo muy bien al padrino, me sienta y comenzamos a platicar y me pregunta, ¿tú tomas? No. ¿Tú fumas? No, le digo. Y ahí me di cuenta que yo estaba negada a eso, porque a mí siempre me marcaron, a mí siempre me dijeron y me hicieron sentir que era lo más diferente y lo peor es que me creí, que yo era la oveja negra de la familia. A mí me marcaron con ser la sobrina, la nieta, la hermanita más rebelde. Y me decían que era la escoria, no, de mi familia, porque me rebelaba siempre ante ellos, porque no era igual que ellos. Cuando empiezo mi carrera de alcohólica, era porque yo lo aprendí, ¿no? Yo aprendí de mi mamá, de mis hermanos, que el alcohol era para olvidar los problemas. Cuando yo empiezo a tomar, era porque realmente tenía una profunda soledad que luego el padrino platicará. Y mis sentimientos se llenaban, ¿no?, con la compañía de otra persona. Cuando yo empiezo a llevarme con esas personas, ¿no?, que ahora yo veía y entiendo por qué no me quería salir de ese hoyo donde estaba, ahora porque yo los consideraba mi familia. Yo recuerdo muy bien sus nombres, ¿no? De hecho, hoy estaba yo analizando, recuerdo muy bien a mis amigos, ¿no? Al Bambán, al Tabas, a la Queca, a toda mi bola de amigos, ¿no? Que el día de hoy, pues Bambán está en la cárcel. La Queca está embarazada. Y muchas amigas están embarazadas. Y el problema no es que estén embarazadas. El problema es que fueron un alcohólico drogadicto que le está bajando la mano. De alguien que no les da amor, que le está dando una bola de amor. Entonces, cuando yo volteo para atrás y recuerdo mi historia, es cuando empiezo a preguntarme, ¿qué hago en el grupo? Me acuerdo cuando después de que llegué de la hacienda y subo a la tribuna, y me acuerdo que en esa silla, en estas filas, estaba sentada mi mamá ya había escrito. Me subo y con un miedo, pero un miedo terrible, me subo y me presento como alcohólica. Y yo vi en sus ojos de mi mamá la decepción. Porque aunque ustedes no lo crean, mi familia no sabía que yo era una alcohólica. ¿Por qué? Porque no estaban allá. Porque mi mamá estaba tan ocupada tomando, estaba tan ocupada en su depresión, estaba tan ocupada en su codependencia. Y mi papá estaba tan ocupado en sus viejas y en su trabajo. Y mis hermanos estaban tan ocupados alcoholizándose y drogándose. Entonces ellos no lo sabían y nunca lo vieron. Entonces cuando yo veo en la cara de mi mamá la decepción, es cuando empecé a dudar y empecé a decir, ya chingué a mi madre. ¿Por qué a mí me tocó ser lo que soy? ¿Por qué a mí me tocó ser drogadicta? ¿Por qué a mí me tocó ser alcohólica? ¿Por qué a mí
depresiva? ¿Por qué a mí me tocó las ganas de suicidarme? ¿Por qué a mí? Porque muchas personas, ¿no? Que no entienden tal vez ese concepto, piensan que el alcoholismo solo se da en los pobres y en las zonas marginadas, y no es cierto. Yo tengo un chingo de amigos que son alcohólicos y tienen dinero, pero ¿qué les hacía falta? Amor, comprensión. Entonces muchos tenemos ese concepto de que los alcohólicos solo nacen en esas familias disfuncionales, que no se dan personas normales, ¿no? Leyendo del programa de Alcohólicos Anónimos y el enunciado solo nos pide un requisito, ¿no? El estado sincero de ser feliz, el estado sincero de ser mejor persona, el estado sincero de parar de sufrir. Entonces aquí en el grupo, cuando me abren las manos, cuando me extienden su amor, me dicen, aquí no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres blanco o seas negro, pues aquí están ahí, ¿no? Y ahí entendí que esto es para todos, ¿no? Y dicen, no. ¿Qué concepto tenía Karina del programa de Alcohólicos Anónimos, no? Que era una bola de viejitos que nada más se sentaban a tomar café y que estaban tan frustrados. Y contaban que tenían un chingo de ganas por beber, ¿no? Y es lo que yo pensaba. Yo decía, yo voy a ir a hacer a ese grupo. Sí, puros viejitos, ¿sabes? Cuando yo llegué al grupo, creo en mí que había muy pocos jóvenes. Demasiados. Y el sentarme aquí y escuchar una bola de putas que solo decían que su esposa, que su esposo, que el chorizo, que el tocino. Y decía, ¿y a mí qué me importa, no? ¿A mí qué me importa eso? No, si yo todavía tengo que ir a probar la vida. Porque cabe mencionar que mi alcoholismo fue progresando, ¿no? Dice el libro que el alcoholismo es una enfermedad progresiva que va ascendiendo. Entonces, cuando yo empiezo a detectar mi alcoholismo, se me fue muy difícil aceptarlo. Primero, por la decepción de mi familia. Porque aún así todavía ayer platicaba con mi hermana y le contaba del tema que iba a tocar. Y cuando me empezó a preguntar, porque pues ella no sabe algunas cosas, y yo le empecé a contar, yo vi en su cara su negación total. Ella no podía creer que su hermanita era alcohólica y drogadicta, peor drogadicta. Mi papá, cuando yo me quité y me dijo de que mi hermano le había dicho, yo vi en su cara igual su negación de que no podía ser, porque él todavía me sigue diciendo que qué vengo a hacer acá si yo estoy sana, dice él. Entonces, el hecho que mi mamá y mi familia se negaran ante la idea es porque ellos tenían cierta culpabilidad en su corazón y en su mente. Porque si ellos aceptaban que yo era alcohólica, que yo era drogadicta, era porque mi mamá también lo era. Porque sus acciones de ella me llevaron quizá a eso, ¿no? Que es mi raíz. Ahora entiendo que no es culpable, ¿no? Muchas veces en mi carrera de alcohólica, pues obviamente empiezo a buscar ese amor en otra parte. Empiezo a buscar esa familia en otra parte. Hace ratito el padrino comentaba los domingos. Mi hermano se ahorca un domingo. Y ahí comienza mi raíz. Esa raíz. Decía, yo platicaba con un compañero hace como una semana y él me contaba de su descoyuntamiento. Y me llegó mucho porque me decía que su descoyuntamiento no fue en el problema sexual. Yo tuve un chingo de descoyuntamiento sexual y ese no fue mi putazo. Mi putazo fue cuando yo tenía 5 años y mi hermana decidió casarse, la que me cuidaba, la que me daba amor, la que me hacía de comer, la que me llevaba a la escuela. Cuando ella se casa, yo chingué a mi madre porque me quedé. Y ahí comienza mi verdadero descoyuntamiento, el verdadero problema. Entonces, Karina comienza a buscar la familia en la calle, con mis amigos.
yo decía, como cuando tenía 10 años, que yo ya había madurado. ¿Por qué? Porque me tomaba. ¿Por qué? Porque fumaba. No es cierto. No había madurado, simplemente estaba haciendo acciones repetitivas. Recuerdo cuando estaba yo en quinta de primaria, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, con mis amigos, ¿no? Y para mí era una forma de diversión, ¿no? Yo tomaba para ser aceptada, porque como les comentaba, a mí siempre me tacharon, ¿no? La sociedad siempre me tachó, por la familia, por la posición económica. Entonces yo quería ser amigos, yo quería conocer. Todavía mi última escritura que realicé, y me voy a dar la oportunidad de compartirlo, porque sé que aquí hay personas, ¿no?, que tal vez han pasado por esta situación. A mí me daba mucha vergüenza en mi pasado, me daba mucha vergüenza, me daba mucha culpabilidad. Cuando yo tenía 11 años de edad y yo pertenecía a una pandilla que estaba cerca de mi casa, pues yo hacía todo para pertenecer a ese grupo social. Y me obligaron a hacer algo que yo no quería. Me obligaron a hacer una asesina, compañeros, a romper ilusiones, a romper sueños. Tenía 11 años. Me obligaron a golpear a una muchacha hasta que ya no respiraba. Y ese sentimiento de culpa me llevó a alcoholizarme y drogarme mucho tiempo. Pero yo no sabía que realmente no era mi culpa lo que yo estaba haciendo. Hasta esa escritura logré entender ese concepto de mí. Entonces, cuando yo descubro, ¿no?, todas las mamás que hacía, porque mi alcoholismo, yo era de las niñas que sacaban puro 10 en la escuela, diplomas, respetar, o sea, todos los maestros me hacían el paro, me iba a toda madre con ellos, ¿no? Pero ¿qué creen? Los lunes llegaba toda borracha a la escuela, con aliento alcohólico, y solo miraba a mis amigos cómo me veían. Y timbraba, y yo salía y estaban en la puerta de la escuela una bola de amigos más grandes que yo. Ahí en la secundaria perdí totalmente mis amigos de la escuela. Ahí mis amigas empezaron a embarazar, yo no sabía con quién. Ya no les prestaba atención a ellas. Me empecé a hundir más en el alcoholismo y en la drogadicción. Recuerdo que yo, por ser en ese tiempo de bajos recursos, pues yo desde muy chica vendía cosas, vendía limón. Me acuerdo que salía a la calle a vender. ¿Qué creen? Empecé a robar para mi alcoholismo, para mi drogadicción. Me recuerdo muy bien cuando iba a la casa de mi hermana y en casa de su suegro. Tenían una cantina, ¿no? Un minibar. Y cuando veía que todos se iban, agarraba y echaba el tequila y me lo tragaba, ¿no?, a escondidas. Y todavía una ciencia que yo no era alcohólica, ¿no? Y ahí, en esa carrera, ¿no?, que yo tenía de alcoholismo, llegó momentos que realmente yo ya quería dejar de beber. Pero mi mente decía que todavía no, que me faltaba un poco más. Cuando les cuento que mi hermano muere, mi hermano se suicida un día después del 14 de febrero. Y al siguiente día me hice novia de un muchacho para tapar ese sentimiento, para tapar ese hoyo que tenía, y descubro la raíz de mi codependencia. Ya lo había aprendido de mi mamá, pero ahí hoy me doy cuenta que siempre busqué a mi hermano en todas las parejas que tuve, alcohólico, drogadicto, hijo de su puta madre, ¿no? Recuerdo muy bien yo llegué con una pareja de grupo, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya me acordé. El máscara. Máscara, decían. Él tenía
drogadicto. Según nosotros, cuando pensamos la relación, pues no teníamos ni un género. Nos llevábamos a toda madre por el alcohol y la droga, porque lo hacíamos juntos todo, ¿no? Nos drogábamos y nos tomábamos en fiesta. Y llego al grupo con una relación, ¿no? Una relación destructiva, sumamente muy destructiva, ¿no? Referente a lo emocional. Entonces muchos de ustedes dirán, pues a mí qué me importa, ¿no? Yo ni siquiera soy alcohólico, ni siquiera soy drogadicto, ¿no? Soy muy joven. Porque aquí en el grupo me he dado la oportunidad de escuchar a muchas personas jóvenes. Y dicen, pues si yo soy sana, yo no fumo, yo no tomo, yo soy más chingón que tú. Me han dicho que soy una pendeja porque soy alcohólica y soy drogadicta. Entonces, vi la oportunidad de leer un poquito acerca de cuando llego al grupo, pues yo ya sabía que era alcohólico. Sí me había arrojado la mano. Lo que no pude derrotar fue con mi codependencia, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo de Hay una solución, empiezo a leer, ¿no? Y veo todas las actitudes que tiene un alcohólico. Y en todas me reflejé. Pero agarré mi libretita y comencé a trabajar en codependencia, ¿no? Y acá dice, en el segundo capítulo se llama El hombre y el monstruo, ¿no? Y yo le puse la mujer y el chorizo. Dice, el texto, ¿no? La lírica que tiene el libro, pues habla acerca del alcoholismo, pero yo le modifiqué algunas palabras. Dice, rara vez se enchoriza a medias, o sea, siempre por completo, ¿no? Siempre tiene una relación destructiva. Mientras tengo una relación, se parece muy poco a su naturaleza normal. O sea, que cambia totalmente sus sentimientos, su físico, sus emociones, con tal de agradar al otro ser humano. Puede ser una magnífica persona, pero al enchorizarse se puede volver peligrosamente antisocial. ¿Por qué? ¿Por qué Karina se volvió peligrosamente antisocial? Porque obviamente Karina estaba tan ocupada en cambiar a ese ser humano, que estaban tantas sus frustraciones, que tenía una neurosis de su puta madre. O sea, si me hablaban, no me importaba lo que tú me dijeras. Me importaba más vigilar a la otra persona. Y me aislaba de la sociedad. Y siempre reaccionaba de una manera instintiva y impulsiva, ¿no? Luego dice, tiene un verdadero talento para enchorizarse en el momento más inoportuno. ¿Cómo hace eso, padre? ¿Qué le pasa al libro? Y aquí es cuando les digo lo de mi hermano, ¿no? Que cuando él se suicida, pues era el momento más inoportuno de conseguir una pareja. Primero tenía que sanar mis heridas. Primero tenía que acabar con mi alcoholismo. Primero tenía que tratar de mejorar mi vida. ¿Y qué creen? Buscaba otro que lo solucione. Cuando tenía problemas en la escuela, cuando tenía problemas en mi casa, en vez de solucionar los problemas, buscaba otra persona para tapar ese día. El padrino hoy comentaba, hoy tuve la oportunidad de ir a una escuela, comentaba de la maicena, ¿no? Pero yo lo puse de otro lado, ¿no? Cuando tienes una yaya, ¿no? Cuando tienes una herida, pues, y tu mamá te cuidaba, ¿no? Con solo que te dé un besito, a ti ya no te dolía, ¿no? Pero no es cierto, sí te dolía. Entonces, solamente era un sustituto del dolor. No realmente ese dolor no se quitaba. Esa necesidad de otro ser humano no se quitaba, ¿no? Dice, bueno, a mí me lo dije, ¿no? Dice, es una chingona en todo, es inteligente y sensata, ¿no? Porque eso decía yo que era en la escuela, menos ante
ante el pandemia. ¿Por qué? Porque era inteligente para los números, era inteligente para mentir, era inteligente para chantajear. Pero cuando ese hijo de puta me decía, haz esto, haz lo otro, no podía decirle que no podía decirle que no quería hacer eso. Era muy pendeja ante mi codependencia. Dice, es egoísta y falta de honradez. Todos somos claros. Dice, tiene un futuro prometedor y luego lo echa abajo por la necesidad de no estar solo. Yo les comentaba que yo era pues una niña que sacaba muy buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Que todavía hoy recordaba, ¿no?, a un maestro que me ofreció su ayuda y me dijo que yo me iría que si yo quisiera podía ir a vivir con él porque él vivía cerca de la prepa. Entonces él quería que yo terminara la prepa, quería que yo tuviera ¿cómo se llama?, una carrera. Yo cuando entro a la prepa, porque yo iba a la prepa 2 antes de llegar al grupo, me dediqué tanto y yo siempre decía que por parte de los recursos, ¿no? Y sí, en parte, pero estaba tan ciega ante mi codependencia que me dediqué a esa relación, que perdí la escuela. Tenía un futuro prometedor y yo misma me saboteé por eso. Pues muchas veces me sucede por el alcohol, por la droga, por un ser humano. Teníamos un buen trabajo, tenemos una buena carrera y todo lo echamos abajo. Entonces aquí es cuando empiezo a abrir mis ojos, ¿no?, a leer esto y decir, bueno, creo que sí soy codependiente. Dice, se deprime y se lastima y aún así busca de nuevo al flaundengue. Ya no es, se parte la madre. O sea, luego que te partes la madre y se parte la madre mutuamente, lo buscas de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué tan directo? Y realmente al buscarlo, se te olvida por qué terminaron, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad de otro ser humano. Dice, puede verse escondidas y al terminar la relación, oigan bien, en el libro dice que esconde sus botellas para que no se la quiten y no se la tiren. Entonces yo lo puse de esta manera, dice, al terminar una relación, pues obviamente, pues ¿qué haces? Pues lo que haces, eliminas del Face, borras su número, su dirección, de WhatsApp, del mail, del Face, y estoy por puta, ¿no? ¿Dónde está el pedo? Que lo tienes en el mente. Y le dices a todos que ya no sabes nada de él, ¿no? Que ya no sabes nada de él, pero el problema es que ahí lo tienes en tu mente guardado. Entonces muchas veces, Karina, por no deshacerse realmente de eso, pues lo terminaba buscando otra vez, ¿no? Realmente escondía mis sentimientos, escondía mis emociones, porque realmente no podía aceptar que se haya ido esa persona. Dice, tiene por necesidad de saber de él, para aplacar sus nervios y asegurarse que no le ha puesto los cuernos, ¿no? Tiene la gran necesidad de verificar el muro para ver si ya anda con otra persona, ¿no? Eso ni pasa. Jamás me pasaron. Aquí me identifico mucho, ¿no?, con el sexto paso. Dice, llega el día que dice que ya no lo va a buscar jamás. Dice, o que la relación ya se dio por terminada. ¿Qué creen? Lo termina buscando otra vez. Le termina suplicando que regrese. Dice, y para terminar, dice el libro, que termina yendo a psicólogos y termina yendo a psiquiátricos, termina yendo a religiones y no encuentra una solución. No la encuentro. Cuando yo llego al grupo encuentro a esta persona. ¿Pero qué creen? ¿Lo sigo buscando? ¡No! Entonces,
al grupo con una relación codependiente. Me costó mucho trabajo aceptarme al principio, porque dice el libro que nosotros los jóvenes, cabe mencionar que los jóvenes alcohólicos cuando tienen una familia alcohólica, cuando un papá es alcohólico, cuando una mamá es alcohólica, la mayoría de nosotros los jóvenes volvemos alcohólicos menores de 11 años. Cuando no es así, es de los 16 a los 24 años. Entonces, pues no cabe mencionar que tú porque tengas 20 ya no te vas a volver alcohólico si no lo eres. Si te apendejas te vas a ir, te vas a emborrachar. O sea, nadie es la excepción a la regla, digamos. Y muchas veces creemos, por ejemplo, yo en mi caso particular, dice el primer paso, que llegaron primero los casos más desesperados, los que ya no tenían familia, los que ya no tenían dignidad, los que ya no tenían dinero, los que ya no tenían chorizo, ni tocino, o sea, no tenían ni madre. Y luego llegaron los que conservaban quizá todavía su familia y ciertas cositas. Y luego llegaron los más jóvenes, los que se iban a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Y cuando me doy cuenta de que realmente yo me estaba ahorrando, ¿no?, esos 15 años, 10 años, yo les decía que una vez, me acuerdo muy bien que fui al centro de rehabilitación Oasis, y pasó una compañera a compartir su alcoholismo y su drogadicción. Entonces ella hablaba de un chingo de drogas. Pues yo nada más era de Motorola nada más. Verdad que no puedo todavía. De alcohólica y pues inhalaba, ¿no? Activo, inhalaba pues el chemo, ¿no? Mateo entonces empieza a hablar de un chingo de drogas. Que el LSD, que los ácidos, que el papel, que las tachas, que la coca y un chingo de mamadas, ¿no? Y decía, no mames, yo ni siquiera lo he probado, y a mí me falta por probar. Cuando yo llego al grupo empieza a salir la famosísima Sol, Sal y Limón. Y no la pude probar porque llega la frustración del programa. No la pude probar. Yo, mi hermano que pues tenía muchos contactos, ¿no? Tanto con la mafia, con los santos y todo. Entonces muchas veces me llevó a los grupos para ver. Y cuando llego al programa, pues yo tenía 15 años, pues muchos de nosotros los jóvenes añoramos cumplir 18 años. Le preguntas a un joven allá en la calle y le dices, ¿por qué quieres cumplir 18 años? Porque ya quiero ir a los antros. ¿No? Y cuando yo me hice esa pregunta, voy a cumplir 18 años y no voy a ir a los antros. ¿Qué hijo de puta voy a hacer? Y esa era una de mis frustraciones olvidadas, que aún me faltaba mucho. Yo no podía aceptar que era alcohólica porque ya no podía hacer esas mamadas. Entonces tenía que hacer todo para dejar la bebida, para dejar las drogas. Y todo, pues era específicamente evitar esos campos de. Yo siempre lo comparto, que yo me tuve que cambiar de escuela, porque ahí estaba la drogadicción y el alcoholismo, ¿no?, que yo tenía. Tuve que dejar, pues, a mi familia, ¿no?, a esa bola de amigos que decían llamarse mi familia. Tenía que dejar a esa persona que me lastimaba. Tenía que dejar, pues, todos esos conceptos que yo tenía de la vida. Y cuando yo llego al grupo, pues decido dejarlo. Mi única sociedad se volvió el grupo por necesidad. Diría mi padrino, fui la cucaracha del grupo, ¿no? Porque de acá no me movía. Porque sabía que peligraba allá afuera. Porque se sabía que les iba a pasar el mensaje, iba a terminar drogándome con ellos, iba a terminar alcoholizándome con ellos. Entonces, ¿para qué seguirle buscando? Le decía también. ¿Para qué seguirle buscando? ¿Para qué seguir allá, no? Y llego al grupo, les comento que tenía 15 años, y ya lo he compartido. Pues
para rematarle mi vida, ¿no? Que fue algo que me marcó mucho en mi vida, que el día de hoy ya no me duele tanto, ¿ya? Es que la fecha de cumpleaños es un 10 de mayo, ¿no? Y todos los 10 de mayo de mi vida pues fueron terriblemente tristes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque pues mi mamá era alcohólica y precisamente ese día se quería matar. El primer de cumpleaños que yo tengo, mi mamá ya había llegado al grupo. Iba a tener 15 años. Y yo no sabía, ¿no? Yo sabía que iba a ser la misma mamá. De hecho, ya había planeado dónde iba a tocar, con quién iba a estar y qué es lo que iba a hacer. Ella me trae, me invita al grupo y entro y me hablaba del padrino Chalo. Me acuerdo que me hablaba de todos los padrinos, que el padrino Tema, que el padrino Pepe, ¿no? Y yo decía, me había dicho, porque pues yo era muy rebelde, ¿no? Yo el día de hoy voy a confesar algo que no me confesaba. Pues yo decía, yo no quiero 15 años. A mí me gustan esos mamás, no me gustan los 15 años. Porque para mí los 15 años era como decir que yo era vulnerable, que todavía era una niña, ¿no? Que era débil. Y yo tenía que enfrentarme a la sociedad, fingiendo ser una persona fuerte de sentimientos y de personalidades, porque yo crecí con puros hombres, ¿no? A base de putazos y sabía cómo defenderme. Y a huevo que sí quería 15 años. Si a mi hermana se lo hicieron, y a mí, ¿por qué no? Entro y veo como unas 30 personas sentadas ahí, estaban cantando la Paquita del barrio, porque allá todavía sigue existiendo el karaoke. Y el pavo, y una bola ahí de personas, y ningún muchacho, ni una muchacha, ¿no? Y cuando ponen la musiquita del vals, ¿no? Y me acuerdo muy bien con el padrino Pepe, con el padrino Chalo, con el padrino Neto, con la madre Carla, la madre Jacqueline, con el padrino Israel, con un montón de padrinos, ¿no? Que todavía están acá. Bailé mi vals. Me acuerdo que yo era una persona, ¿no? Yo todavía tengo fotos de ese día. Y yo llegué muy mal, emocional y físicamente, ¿no? Llegué con un peso muy bajo, con los ojos pues rojos, ¿no? Por tanta droga, por tanta tristeza. Y yo nunca demostraba mis sentimientos, nunca demostraba cuando lloraba, ¿no? Ese día me ganó la emoción y me puse a llorar. Porque no podía creer que una bola de personas me estaban celebrando mis 15 años. Y no era mi familia. Que una persona me había abierto los brazos y me estaba diciendo que no creo. Y ese día me puse a llorar mucho porque no podía creer que por fin había sido aceptada en la sociedad. Fue tanta la emoción pues que me fui a tomar, ¿no? Después de la fiesta. Me emocionó tanto que no podía vivir así, ¿no? Y pues ya me desquité, ¿no? Me desquité mucho con ese alcoholismo. Y ya me habían invitado a venir al programa. Pero era tan codependiente que primero traje la negra, ¿no? Primero lo mandé a él. Para ver si funcionaba, a ver si venían, si funcionaba, si venían. Se lo entregaban bien. Y fueron pasando los meses, ¿no? Y yo me negaba a venir al grupo porque aún así yo seguía diciendo que yo no tenía que ir. Recuerdo en mi última borrachera y mi último alcoholismo que lo hice, pues, es algo que se relaciona, ¿no? Muchos sabemos, ¿no? Que la verdadera raíz del alcoholismo y de la adicción son las emociones. Entonces, mi raíz, o sea, lo que me llevó a tomar era la necesidad de no estar solo, ¿no? Y yo ese día terminé de alcoholizada y drogada muy mal. Yo era de las mujeres, ¿no? Que es lo que mueve mucho, que soy mujer, que terminé tirada en un parque con una mujer. Y mi hermana me tuvo que ir a buscar. Mi hermana no sabía que yo era alcohólica, que yo era drogada. Entonces ver en sus ojos la decepción y la terrible tristeza, ahí fue cuando tuve que decir, ya no quiero seguir. Entonces, cuando yo cumplo 18 años, y precisamente aquí me lo festejaron,
Recuerdo muy bien ese día. Fue el mejor día de mi vida. Porque la sociedad decía que yo iba a terminar alcoholizada, o iba a terminar muerta, o iba a terminar embarazada de un hijo de puta alcohólico drogadito que me esté rajando la madre, que me esté golpeando, que no iba a seguir estudiando. Y el día de hoy estoy de regreso a la escuela. Estoy en un grupo. No me he vuelto a drogar. No he vuelto a sentirme, pues en ocasiones sola, pero ya no estoy sola. Entonces, les quiero invitar, ¿no?, a ustedes, como ya dice el padrino Chalo, déjense guiar, a que cierren sus ojos tantito, ¿no?, por favor, y les quiero platicar algo. Muchas veces Karina creyó que era la culpable. Muchas veces Karina dijo, ¿por qué a mí me tocó vivir lo que me tocó? ¿Por qué me tocó ser alcohólica? ¿Por qué me tocó ser codependiente? ¿Por qué me tocó una familia separada? ¿Por qué mis papás se separaron? ¿Por qué no los domingos íbamos a misa? Hoy sé que no es culpable. Compañero, no eres culpable. Si tu hijo es alcohólico o es drogadicto, no es tu culpa. Tomaste actitudes que no sabías que iban a afectar a tu familia. Pero el día de hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Si tienes hermanitos, si tienes sobrinos, con tu ejemplo los vas a guiar. Como el día de hoy tú me guías con tu ejemplo. Porque si hoy el día de hoy estás aquí, me estás enseñando para que yo mañana pueda aprender y ser un mejor humano. Dios no se equivoca. Y te doy muchas gracias, Dios, porque tu historia es muy valiosa para mí. Porque si yo no hubiera escuchado tu historia, yo todavía hubiese creído que estoy solo. Y no estás solo. Hay un grupo que te quiere. Hay un grupo que siempre va a estar contigo. No importa cuántas veces hayas recaído emocionalmente. Pero da gracias que el día de hoy tienes brazos. Da gracias que el día de hoy estás en un grupo. Déjame decirte que aquí he buscado a mis hermanitos. He buscado a mis papás. He buscado a mi mamá. He buscado a mi hermano. Gracias por el día de hoy estar aquí. Te amo un montón. Y sin ti el grupo no sería. Felices 24.